Como sabéis, estamos aquí para hablar de las tintas, ¿no? Estamos en Liber, tenemos varias mesas sobre sostenibilidad y Antonio María Ávila, que es el director de la Federación del Gremio de Editores, este año me dijo: quiero que te encargas de hacer una mesa de tintas. A lo cual mi contestación fue clara: no tengo ni idea de tintas. Dice: ya, por eso, para que aprendamos todos un poco más sobre el tema de las tintas en la impresión. Entonces, en la mesa acompañándonos, y gracias a Luis Edo, que es el director, presidente, sí, mega jefe de Gómez Aparicio, de las imprentas Gómez Aparicio, me dijo: no te preocupes, que vamos a encontrar a personas que nos hablen sobre las tintas. Y hemos encontrado, él no es Luis Olaya, es Javier Aranda, de Canon, y a Gonzalo, no, Carlos. perdón, Carlos. Perdón, a Carlos, esto me pasa porque ya soy mayor, a Carlos Guerediaga Martín, que es responsable técnico de operaciones ASG y distribución oficial de Fleet Group, Eso es. Eso es. Esto ya nos explicarás exactamente qué es. Fleet Group es muy sencillo de explicar. Fleet Group es el segundo fabricante por volumen mundial de tintas del mundo. Bueno, o sea, de tintas sabes mucho. Bueno, ellos más, sí, pero me trasladan, sí. Entonces, de esto se trata esta mesa y además, en muchas ocasiones, Laia, que está aquí y es del Instituto de la Ecoedició de Cataluña, es verdad que hablamos mucho de papel y sabemos bastante de papel, hablamos mucho de distribución, hablamos mucho de impresión, de dónde imprimimos y con quién imprimimos, pero hablamos muy poco de las tintas. Uno de vosotros me decía antes: bueno, en realidad las tintas dentro del libro es una parte más pequeña, ¿no? Se habla poco por eso, precisamente, yo creo, porque el porcentaje de impacto en un libro es tan mínimo que es una conversación que nunca llega, ¿no? Pero que en algún momento hay que abordarla. Pero creo que es un porcentaje pequeño pero muy importante. Efectivamente. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es, os lanzo la primera pregunta, a cada uno, Canon desde su mirada, Luis desde la suya, Carlos desde la suya. ¿Hay tintas y formas de impresión medioambientalmente más sostenibles o no lo hay? Si queréis voy yo. Bueno, yo el conocimiento que tengo es de offset, sobre todo, entonces la impresión digital te la dejo a ti. Hago una pequeña introducción para que cada uno... Adelante. Hago una pequeña introducción porque la visión que hay aquí sobre las tintas va a ser muy interesante, porque por un lado tenemos a una empresa que se dedica a tintas para el offset, tanto vegetales, minerales, tiene una visión completa, donde nos va a poder aclarar muy bien pues cómo impacta cada una, de qué manera, y por otro lado impresión digital, que ahora mismo cada día crece más. Entonces nos pueden explicar desde cómo funciona el tóner, qué impacto tiene el tóner, que lleva también pigmento, y las tintas de inyección de tinta, que son mucho más sostenibles que el tóner, por supuesto, porque son en base a agua. Bueno, en el mundo offset hay que diferenciar sobre todo dos tecnologías claras. La tecnología de tinta grasa convencional y la tecnología de tinta ultravioleta. La principal diferencia es el proceso de secado de las tintas. Entonces, en el tema de las convencionales, que son las más utilizadas para la confección de libros, al final secan por absorción al papel y oxidación. Se libera compuesto orgánico volátil al ambiente y al final termina secando y se queda nada más que el pigmento sobre el papel. Luego existen las tecnologías ultravioletas que secan a través de luz ultravioleta, a través de fotoiniciadores que precipitan un proceso de oligómeros y monómeros que al final terminan por hacer una cadena de plástico que queda como tinta. Entonces, sí existen, evidentemente, tintas más sostenibles que otras. Todo lo que es el mundo convencional es totalmente sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente, lo hablábamos antes, cualquier proceso industrial tiene su huella y su impacto medioambiental, pero lo que la industria trata es de que ese impacto sea cada vez menor. Siempre es así. Entonces, por ejemplo,
supongo que habéis oído hablar sobre las dos diferencias de tintas entre las bases minerales y las bases vegetales. Al final, un poco la propia industria se está autorregulando en esto, ¿no? Entonces ya prácticamente todos los fabricantes de un nivel importante que pertenecen a asociaciones están trabajando ya con menos de un 1% de tinta mineral en sus tintas. Entonces prácticamente vamos a hablar de, a partir de aquí a 5 años, de que todas las tintas van a ser vegetales. Esto tiene un impacto brutal, sobre todo en el reciclado de los soportes, cuando se reciclan los papeles, porque esas tintas vegetales se pueden incluso hasta desaparecen, no tienen prácticamente huella bioambiental, ¿vale? Entonces, pues a tu respuesta, evidentemente sí. Las tintas vegetales de secado convencional es lo más limpio que puedes utilizar. Pero para que me quede claro, dentro tenemos las tintas minerales, las vegetales y luego están estas tintas UV. Exacto. Y estas tintas UV son las realmente más peligrosas, por así decirlo. Tienen varias amenazas. La primera amenaza es la propia composición de la tinta, porque la composición de la tinta al final son monómeros y oligómeros, que eso son cadenas de poliéster, ¿vale? Y que se precipitan con fotoiniciadores, que son hipercontaminantes, ¿vale? Además, depende del proceso de secado ultravioleta, pues el propio secado ultravioleta en la propia imprenta pues es muy contaminante. O sea, la propia lámpara, si estamos hablando de lámparas convencionales, pues tienen mercurios interiores, o sea, el reciclado de esas lámparas es un proceso feo, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes imprimir, pero si estás utilizando tintas ultravioletas, pues medioambientalmente no eres muy sostenible, que digamos. Estas tintas se pensaron para soportes que no son porosos, ¿vale? Entonces, bueno, pero están por el propio mercado y la inercia del mercado introduciéndose en mercados que no les toca, ¿vale? Entonces, el libro o la edición del libro tiene que tener cuidado en eso. O sea, si tú eres una persona con conciencia sostenible, tienes que averiguar si tu imprenta está trabajando con un proceso offset convencional o un proceso de secado ultravioleta. ¿Vale? Déjalo ahí. ¿Vale? Y, Bueno, ¿quieres desde el punto de vista de Canon, tenemos una filosofía de compañía que ya nace con el ADN de la sostenibilidad. En concreto, la filosofía se llama Kyosei y es un marchamo que tenemos dentro de la compañía para buscar el bienestar común y un mundo más inclusivo. Es de agradecer que por fin el sector editorial tome conciencia y que profundice en el tema de la sostenibilidad. Realmente es donde pensamos todos. Vale, que mire de frente al micrófono. Muy bien. ¿Me escuchas ahora mejor? Vale, fenomenal. Desde Canon agradecemos que la conciencia medioambiental vaya día a día implementándose en todos los aspectos relacionados con el mundo del libro y con la impresión, ¿no? La preocupación cada día es creciente por parte del sector editorial y de las empresas de artes gráficas en buscar procesos más sostenibles y que hagan que todos los procesos sean valorados por toda la sociedad como están trabajando en el bien común. En concreto, para el sector del libro, de las artes gráficas, Canon trabaja con equipos de inyección de tinta, todos son en base a agua y son plenamente respetuosos con el medio ambiente, no solamente en el proceso de impresión, sino en el proceso de destintado del papel y el reciclado de los papeles que se han utilizado en la impresión de los libros. ¿Vale? No sé ahora mismo, con la exposición que ha hecho mi compañero, pues ha quedado claramente definidas las diferentes tecnologías en cuanto a la creación de las tintas y en el caso concreto, y para responder esta parte de la pregunta, nosotros utilizamos tintas en base a agua, que son también de lo más sostenible que hay ahora mismo en la impresión. No sé si quieres añadir tú ahora algo. Bueno, yo la pregunta también sería así y por eso estamos siempre en búsqueda de productos mucho más responsables con el medio ambiente y en colaboración con vosotros, ¿no? Con la editorial, que es la manera de buscarlo, porque al final, de alguna manera, la sostenibilidad también tiene un coste y esa es la conciencia que tiene que tener tanto el consumidor, el fabricante y cualquier persona que esté relacionada con el consumo, que ese coste hay que asumirlo, lógicamente se trabaja en que se reduzca, pero de esa manera
favorecemos a que cada día los productos que salen en el mercado sean más sostenibles. La tinta, por ejemplo, vegetal, no es mucho más costosa, pero tiene un coste mayor, pero sobre todo es la búsqueda, y luego yo siempre hablo de que no hay una verdad absoluta en la sostenibilidad o en la conciencia ambiental. La estrategia que definas tienes que ser coherente con tu estrategia. Puedes buscar un producto muy compostable, pero que a lo mejor genera más huella de carbono. Pero para eso está luego la estrategia que tenemos con respecto a la huella de carbono, en la que calculamos, reducimos el impacto que genera y compensamos. Y es una manera también de cuál es la estrategia que sigues. Entonces, volviendo a la pregunta, sí hay tintas más sostenibles. Y ya que, claro, al final ponemos la tinta en el libro, porque lo imprimimos y ponemos la tinta en el libro, hacemos una edición más pequeña con Canon, por ejemplo, con una tinta de agua, o una en offset, vamos a poner con tinta vegetal, pero claro, muchas veces lo que todo el mundo se plantea es, vale, ponemos la tinta y luego ¿qué pasa? ¿Cómo se recicla todos los contenedores de la tinta? ¿No? Aunque pensando un poco incluso a pequeño, cuando ponemos y quitamos la tinta de la impresora, ¿no? ¿Cómo es esto a lo grande, ¿no? ¿Cómo reciclamos? ¿Cuál es la mejor tinta que después lleva a tener mucho mejor reciclaje, mucha mejor...? Ahí, por ejemplo, en este caso, serían las tintas vegetales, porque la tinta vegetal, pues un poco a lo mejor la puedes tirar al suelo, porque es compostable, ¿no? Es decir, de alguna manera es mucho más fácil de limpiar algo que ya es de por sí compostable que algo que no lo es, ¿no? Por ejemplo, con las tintas minerales. Y lo que tienes al final, hablando otra vez, volvemos al tema del coste, una empresa responsable con su certificación, que te recoge cualquiera de los productos que generas, ya sean trapos, ya sean los botes donde va la tinta, que te recojan y que luego sepas que hay un proceso de reciclaje de todo ese producto y de limpieza. ¿Qué pasa con las tintas base agua de Canon que te recogen? Porque luego todo eso también es un proceso de reciclaje, y pasa con las cintas. Es que, a ver, el proceso de sostenibilidad de una tinta y de sostenibilidad eco, biodegradabilidad, etcétera, tiene muchas aristas, ¿de acuerdo? Una arista es en la propia fabricación y la responsabilidad del fabricante en la fabricación, en la elección de los materiales, que sean vegetales o que sean minerales o qué tipo de minerales, de dónde viene la procedencia, si utilizas o no metales pesados, cuál es tu proceso de fabricación a nivel de aspectos medioambientales, o sea, cómo puedes tú reducir tu huella de carbono en la propia fabricación, el embalaje que tú estás utilizando para una tinta. Todo eso es en el aspecto de la fabricación. Posteriormente, en el aspecto de la usabilidad, bueno, Luis os puede decir algo más, pero al final todos esos restos de tinta que no van al pliego hay que reciclarlos ordenadamente. Pero después también está cuando está en el libro la tinta, cómo se recicla todo esto. Normalmente al final es un proceso de papel de reciclado, se fabrica papel reciclado. En el caso de las tintas vegetales, pues al final eso se deshace y se diluye en el proceso de reciclaje. Si son tintas minerales habría que deslaminar, que es un proceso, es otro tipo de proceso, pero algo más complicado. Entonces, bueno, lo que te comento, hay muchas aristas, se trabaja en todos los aspectos, pero es lo que te comento, o sea, hasta en el embalaje que utilizamos, en el tipo de cartón que se utiliza para poner la propia tinta. Os voy a dar un dato que no se conoce demasiado, pero para que os hagáis una idea, y es una pregunta muy recurrente, la huella de carbono aproximada de una fabricación de 1 kilo de tinta media es de 179 gramos de CO2 al ambiente. La de fabricación. 179. Pues llevamos años intentando bajar la huella de carbono en las fábricas, por lo menos en Europa. Yo hablo de Europa, que es lo que conozco, por favor. Hay otros mercados, ¿vale? Entonces, que sepáis, o sea, que hay una conciencia medioambiental muy importante desde la fabricación. Y, por supuesto, hasta la finalización del proceso de la vida del libro. Esto es así. Entonces, bueno, y además, en el caso nuestro, cuando estoy hablando del caso de las fabricaciones de tintas,
En el caso nuestro es una autorregularización. O sea, la regularización que se hace el propio sector va por delante de la regularización gubernamental europea. O sea, normalmente los propios fabricantes eliminan metales pesados o han eliminado metales pesados antes de que los gobiernos se lo exigieran. Han eliminado algunos productos, por ejemplo, en el caso del ultravioleta, nocivos para fetos, para tal, o sea, cancerígenos, antes de que cualquier regularización gubernamental lo hiciera. Van un poco por detrás, O sea, que en ese sentido, pues la preocupación medioambiental es total. Yo hay un matiz, y las empresas que son líderes y punteras, ¿no? Porque ahí encuentras, ya sea Europa, sea donde sea, lo hablábamos antes, ¿no? Si quieres comprar tinta, no voy a decir, en Alibaba tú compras la tinta que quieras y te traes una tinta que tiene minerales pesados, por ejemplo, que eso sí es una cosa que se prohibió en Europa en el 2012, y la puedes comprar y la puedes usar. Eso depende de qué industria, la responsabilidad de esa industria, y muchas veces los líderes son los que movilizan, ¿no? y hacen las cosas antes de que sean exigidas, porque tienen una conciencia que está por encima, ¿no? De lo que son los costes, la rentabilidad, etcétera. Sí, pero ¿puedo? Una cosita. Ya barro hacia nuestra casa. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Los procesos son... El primer proceso es la autorregularización. O sea, cuando un fabricante detecta que hay un material que puede llegar a ser... Voy a poner un ejemplo, nocivo para el medio ambiente. Las propias imprentas en Europa, las propias casas de fabricación en Europa, se ponen de acuerdo para eliminar ese producto. El siguiente punto es que el gobierno, en Europa, prohíba la fabricación de ese material. Por lo tanto, hay un tiempo en el que se puede seguir vendiendo ese material y eso lo aprovechan las empresas que no fabrican en Europa, ¿vale? Y luego, posteriormente, llega la prohibición de fabricación y venta. Lo que quiero decir es que, igual que existe una conciencia de autorregularización de los propios fabricantes, debería de existir una conciencia muy severa de los propios consumidores industriales y consumidores posteriores del producto final. Bueno, depende de nosotros. Ese es el resumen. Desde el punto de vista de Canon, aparte de la propia tinta en sí, per se, también tenemos la filosofía de todos los componentes asociados que van con la tinta, es decir, desde la fabricación, desde el propio embalaje o de los componentes de los equipos que fabricamos. Intentamos producir una economía circular, reciclando siempre que se pueda o fabricando nuestros equipos con restos de equipos donde ya se han retirado del mercado, los llevan a la fabricación y los remanufacturamos. No solamente hay que hablar solamente de las tintas, sino, como tú bien decías anteriormente, de todos los procesos asociados a la fabricación y a los fabricantes. En el caso concreto de Canon, pensamos incluso, si la pregunta no la recuerdo mal, era si dejábamos más o menos huella de carbón en la fabricación de la tinta o en todo el proceso del libro. No, antes lo que os preguntaba más era si, en esta última pregunta os preguntaba qué pasa al final, claro, cómo rehacemos el camino, ¿cuál es el final del proceso de reciclaje? Claro, ¿Cómo reciclamos? Es que nosotros, desde el punto de vista de Canon, incluso damos un paso más adelante. Estamos enfocados a un proceso de impresión donde intentamos ya desde el origen reducir la huella de carbono. ¿Cómo? Pues intentando ajustar más los procesos de producción a la demanda real del libro, intentando reducir los stocks. Bueno, entonces no solamente por eso era la aclaración, si solamente hablamos de la tinta o de todo el proceso del libro. Pero bueno, sí. Hablaba de la tinta en concreto. De la tinta en concreto. Bueno, pues es lo que hemos comentado anteriormente. Muy bien. Luego, ahora estaba pensando, tal cual con lo que hablaba Carlos, claro, y con lo que hablabais todos, muchas veces hablamos de la tinta del libro, que probablemente es una de los elementos que menos lleve el libro en sí, ¿no? Lo que más es el papel. Incluso muchas veces es verdad que la gente no sabe que van con una laminita de plástico la cubierta, que eso está empezando a cambiar también. Está empezando a cambiar. ¿Está? Empezando a cambiar. Sí, y esto, pero
Hay otra parte que es todo lo que generamos. Por ejemplo, hoy aquí estamos rodeados de stamp. Es que me he quedado con lo de la UBI, ¿no? Con esto, rodeados de stamp, que muchos están pintados con tintas y que, por ejemplo, nosotros como Penguin Random House sí que siempre pedimos que esas tintas sean vegetales, pero entiendo que no todo el mundo le pondrá el mismo foco, ¿no? Quizá porque ni siquiera lo ha pensado. Muchas veces desconocimiento. Exactamente, porque ni siquiera lo ha pensado. Y por eso pensado. estas charlas y promover todo, de alguna manera, la visibilidad de las tintas, de cualquier producto, que cualquier producto puede ser aún más sostenible, favorece a que hay gente que diga, anda, mira, esto se puede hacer de otra manera. Y eso por una parte, y por otra parte luego tenemos todo este mundo en el que también nos movemos en el mundo del libro, porque al final hacemos merchandising y este tipo de cosas que son más allá de las bolsas famosas que todo el mundo hace, que también tienen unos stampings y también tienen un tipo de tintas, ¿no? Y no sé si en esas tintas también se piensa, o sea, vosotros seguro que sí, o sea, no sé si os encontráis con gente que piensa, no sé si desde Canon hacéis este tipo de stampings a veces, porque las máquinas son máquinas a veces de impresión directamente, ¿no? Sí, perdón, tienen, me he desviado un poco, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de Canon o en el caso de Carlos también, sus tintas lo mismo sirven para hacer un cartel que para hacer un libro, etcétera, ¿no? Y incluso, no sé si en este caso... Mira, a ver, esto es un tema tecnológico. O sea, tú no puedes imprimir en un soporte que es totalmente plástico y no tiene absolutamente nada de porosidad si no tienes una tecnología de secado de esa tinta sobre un soporte determinado. Entonces, al final, todo va unido de la mano. Evidentemente, si tú no tienes esa posibilidad y ahora mismo la tecnología llega hasta donde llega, por ejemplo, yo no quiero demonizar las tintas UV. Las tintas ultravioleta son necesarias porque no se puede imprimir sobre un soporte no poroso, o sea, plástico, nada que no sea UV. ¿Vale? Lo importante para mí en este caso es que cada producto tiene su utilización. Entonces, si puedes utilizar un producto, por ejemplo, una tinta oxidativa vegetal en un libro, mejor que sea UV en este caso, pero en un producto en el que solo puede ser UV, pues buscar cuál es la manera de esa tinta UV reducir poco a poco el impacto medioambiental que puede tener. Te voy a poner un ejemplo a tu sector. El tema de cubiertas, ¿vale? Tú como editor tienes varias posibilidades. Tú tienes la posibilidad de plastificar esa cubierta para protegerla, pero también tienes la posibilidad de barnizarla. Y cuando la estás barnizando hay dos sistemas. Barnices al agua, que son totalmente limpios, que es el único proceso que pueden llegar a tener es la sintetización con amoníaco, que al final tiene su rollo, pero no tanto, y luego barnices ultravioleta. Entonces tú como usuario tienes que empezar a elegir. Ya Europa te está un poco dando las pautas, o sea, elimina el plástico de un solo uso. Hay una ley de plástico de un solo uso que todos tenemos que cumplir. Entonces el plástico poco a poco irá desapareciendo. Pero también tenéis que saber que un barnizado ultravioleta no deja de ser un proceso plástico, ¿vale? Esto lo tenéis que conocer. Cuando elijáis barnizar una portada, pues aquí están las opciones. No sé si me estoy explicando. Pues perfectamente. Al final es un tema, sobre todo yo miro mucho al consumidor porque es el responsable y es el único motor que es capaz de cambiar el mundo. Lo que pasa es que yo creo que también, perdón, y ahora te dejo hablar, Javier, No pasa nada. yo creo que nosotros como industria, ahora hablo de la industria editorial en sí, nosotros como industria tenemos que asumir, o sea, que la responsabilidad es nuestra. O sea, a mí el pobre consumidor llega a un momento que dice, a ver, es que me tengo que pasar siguiéndole a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y que el peso no tiene que estar en él. Cuidado que esto es un tema de perspectiva. Mi consumidor es la imprenta. Ah, claro, vale. ¿Vale? Claro, pero que al final para nosotros como editores la responsabilidad es nuestra. Efectivamente, nosotros como editores le tenemos que exigir a la imprenta tiene que exigirte a ti, que es a quien te compra las tintas, o tenemos que exigirle al fabricante mayor o menor que nos hace 10.000 libros o que nos hace 20, porque es lo que decía Javier también. Lo que nos ha permitido la imprenta digital es que a lo mejor hay de libros que no hace falta. Sí, hay que hacer el libro, sí hay que editar el libro, pero no hace falta editar 30.000, con editar 30 o 300 es suficiente, ¿no? Y esto es uno también de los grandes retos de la industria editorial, ¿no? Primero, saber dónde hay que colocar esos 30 para no tener que hacer 30.000
Y ahora ya te dejo hablar. Contestar a la pregunta con relación si Canon estaba en el mundo del stamping y todo el tema este. No, nosotros actualmente no estamos en el mundo del stamping. Y el stamping, desde el punto de vista medioambiental, es una de las cosas que habría que revisar. Estoy totalmente de acuerdo en la apreciación que has realizado anteriormente sobre el tipo de soportes que imprimen, qué procesos siguen. Esa industria en concreto no está ni de lejos con los mismos estándares de calidad y de control medioambiental como pueda estar en la industria del libro. Simplemente es una anotación. Pero vamos, nosotros no estamos en el mundo del stamping. Pensaba que ibas a... Luego, claro, hay otra parte que tiene que ver más contigo, que es en el mundo, o sea, cómo el mundo editorial, por ejemplo, tiene que hacer el camino en conjunto, ¿no? Sí. Y ahí estamos muy de vuestra mano, porque otra de las cosas interesantes en el mundo de la tinta es que tú no puedes decidir que ni siquiera yo creo que cuando se hacen pequeños... Bueno, vosotros siempre es tinta de base agua, ¿no? Con lo cual... Pero cuando haces pequeños... o sea, cuando imprimes, tú imprimes... Claro, cuando hacemos un cambio de tinta... Decides la imprenta, ¿no? Bueno, eso es lo primero, efectivamente, como la responsabilidad del editorial es dónde imprimo, ¿no? Ahí está la primera pregunta. ¿Imprimo de manera local, generando menos huella de carbono porque no hay movimiento de libros? ¿O imprimo en Asia? Con la consecuencia, ¿no? Reducción de costes, pero a lo mejor generar mucho más huella de carbono, mucho más CO2 en el ambiente, ¿no? Pero eso es una responsabilidad, como decíamos, no hay una verdad absoluta con respecto a la estrategia de sostenibilidad o a la estrategia de la empresa. Y nosotros como empresa, el foco es conciencia y siempre intentar ser mejores, tanto medioambientalmente hablando como propuestas que le das al cliente, ¿no? Y eso hablábamos antes de por qué usamos impresión digital, pues para dar herramientas a la editorial para que pueda fabricar menos cantidades a un coste razonable y se puedan entregar al cliente, ¿no? Al consumidor, etcétera, ¿no? Y ahí es la manera de trabajar en conjunto, que siempre pues, hacer reflexiones. Podemos mejorar el proceso de las tintas, podemos tener unas tintas más sostenibles y ahí hay que contar con profesionales, ¿no? Pues, nos sentamos, lo analizamos porque los cambios en la industria impactan mucho, pero no es un cambio, impactan en la calidad del producto y es un cambio que hay que hacer gradual. En este caso, cuando nosotros decidimos cambiar la tinta de tintas minerales a tintas vegetales, hay que reestructurar, digamos, todos los factores que influyen en la impresión. Los cauchos, la tinta, hay que hacer las curvas, porque la tinta, la manera de impactar, la manera de penetrar en un soporte cambia en función de cómo está realizada, etcétera, ¿no? Y entonces es una responsabilidad porque tienes que cambiarlo, porque eso llega al consumidor y para eso tienes que contar con nosotros, con primeras marcas, líderes en el mercado, para que te ayuden, te acompañen en ese proceso, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Con las editoriales. Y al final estos movimientos, ya sea promovido por la imprenta, sea promovido por las editoriales, favorece al ecosistema de alguna manera, ¿no? Porque por eso muchas veces digo que los líderes son los que tienen que dar un paso hacia adelante y promover cambios siempre. Y ahora que estamos hablando de regulación europea y ahora si queréis preguntar vosotros algo y formar parte, ya que somos poquitos del debate, claro, las tintas, lo que ha dicho antes Carlos, pues a veces entre que se forman, entre que se decide que esa tinta no viene a Europa, tal, pasa un proceso y al final pues la tinta no llega, ¿vale? Aunque la gente la haya comprado por el camino. Pero sin embargo sí que vienen libros de China sin ningún problema y esos libros de China vienen con esa tinta. Sí. ¿No? Sí. Y juguetes para niños. Sí, pero no es un poco contradictorio. ¿Y cuál es la huella de carbono? A nivel... ¿Cuál es la huella de carbono que existe de fabricar en China y traer todo eso en barcos y transporte marítimo hasta España? Cuando tenemos el producto de kilómetro cero limpio. Yo creo que eso hay una parte en la que la gente se va a tener que empezar a plantear que va a tener que pagar, o sea, si no lo hace bien, va a tener que pagar. Esto es así, esto es como cuando no te ponías el cinturón de seguridad, ¿no? No te ponías el cinturón, pues pagabas. Y al final dices, bueno, si es que lo que te estabas jugando es la vida, pero la gente lo que entiende al final es el dinero. Y esto muchas veces es, bueno, si traemos el libro de China, vas a tener que pagar la huella de carbono que hace. Pero me parece todavía peor
que tú no puedas utilizar una tinta en España porque no cumple las características que se dicen en la normativa, no la puedes comprar para imprimir porque hay una normativa. Sin embargo, puedes traer un libro de China que se ha saltado todas esas normativas. Pues eso, hasta que los gobiernos no pongan unas tasas severas por esto, pues tendrá que ser la responsabilidad del consumidor. Ahí sí. Volvemos cuántas veces a lo mismo. Al final es la propia responsabilidad del fabricante, de la industria, del consumidor, el que hace que el medio ambiente vaya o no vaya. Lo que tú estabas diciendo antes, o sea, la impresión digital, siempre va a ser mucho más barato a lo mejor hacer 300 libros en offset que 30 en digital. Estoy poniendo un ejemplo que no... pero al final es que el coste de fabricar 300 hojas y tirarlas, es que es medioambientalmente ese coste cómo se valora, es que tenemos que dejar un planeta. Pues esto es lo mismo, o sea, tendremos como consumidores empezar a definir ciertos temas, o sea, no podremos seguir así. Hay un tema que creo que es importante para las empresas españolas, en este caso que estamos hablando de ellas, es la competencia con los países asiáticos, y es relativa a toda la normativa, no solamente de tintas, sino relacionada también incluso con los trabajadores o con todos los procesos y las normativas que se tienen que seguir en España. Al hilo de lo que comentaba Carlos, yo creo que también es importante que el Gobierno tome conciencia de defender a las empresas que cumplen esas normativas y que tratan a los trabajadores como tal y que mantienen todos los procesos de calidad, asegurando al usuario final que tiene un producto que cumple todas las normativas, cuando eso es imposible a todas luces tenerlo controlado desde el producto que viene de China. Entonces, es importante el tema de las tintas, pero no es menos importante garantizar que todos los procesos y las empresas que han participado cumplen la normativa y cuidan, por ejemplo, de los trabajadores que tienen a su cargo. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pues la haya y después... No se oye. Sí. Vale, que decía que creo que es súper importante una mesa como esta por tener juntos diferentes agentes de todo el proceso del libro, ¿no? Es decir, tener juntos fabricantes de tinta, impresora y editorial es genial porque surgen conocimientos o compartir experiencias, ¿no? Y luego porque hemos dicho que la tinta a nivel de impacto comparado con el papel pues es mucho menor, sobre todo en lo que es la huella de carbono, pero tal vez su relevancia es muy importante en uno de los límites planetarios, que es la generación de nuevas entidades, ¿no? El papel pues, puede ser, o los elementos que lo conforman son más naturales, digamos, ¿no? Pero con las tintas seguramente estamos generando entidades que es, bueno, que es el gran problema ahora también, uno de los problemas que está encima de las mesas. Por lo tanto, por mí, hablar de tintas es genialismo y he venido expresamente a escucharos. Entonces, tengo varias preguntas. Empiezo por ti, Carlos. Tengo tres. ¿Te las digo seguidas o...? ¿Vamos una? ¿Te parece? Sí. Mira, una es que tú defensabas, y me ha parecido súper interesante, el secado tradicional, el secado convencional respecto a la SUBI. Es desconocimiento, pero con el secado tradicional o bien te tienes que esperar más o bien hay las máculas, ¿no? El polvo se llama, el polvo, que eso también es un producto químico, ¿no? Al final, ¿o ha cambiado? Sí, no ha cambiado. A ver, una tinta convencional seca por absorción y por oxidación. Son dos procesos de secado pero son coetáneos. Entonces, en un papel que tiene una porosidad, la tinta penetra y agarra, por así decirlo. Voy a simplificarlo mucho. Y luego se produce un proceso de oxidación que se libera compuesto orgánico volátil a la atmósfera, al ambiente, que también eso es una responsabilidad nuestra, el eliminar y minimizar todos esos riesgos, ¿vale? Pero así es el proceso de secado. Esto, claro, un proceso de secado de una tinta convencional dura 72 horas.
evidentemente hemos llegado a una tecnología en la que cuando sale de la máquina os aseguro que tocáis y prácticamente está seco, pero ese proceso de secado sigue durante esas 72 horas. Cuando estamos hablando de que eso va acumulando en una pila con un peso determinado, el papel pesa y corta. Si no lo sabéis, pesa y corta. Entonces, cuando estamos hablando de 1000 kilos de tinta, de papel sobre una tinta, pues claro, se utilizan polvos antimaculantes, se llaman, pero son polvos también de origen vegetal. Entonces, todos los procesos que rodean al proceso químico de la impresión offset se han ido, sobre todo, mejorando en los aspectos medioambientales, porque realmente es una tecnología muy madura, que funciona desde hace ya muchísimos años y que llevamos todo el I+D impuesto en el tema medioambiental. Entonces, sí, se utilizan polvos, pero cada vez menos y de productos vegetales. Vale. Perdona, me gustaría añadir solamente el tema de las tintas. Vale. No, solo relativo a nuestra tecnología, que son tintas en base a agua. En nuestro caso, el proceso es por absorción y por aire caliente. Simplemente, o sea, que en este sentido tenemos también... La segunda pregunta, que también creo que puede responder por vuestro lado también, es en el momento que hablamos de origen vegetal, 100% compostables, como se ha hablado de la tinta vegetal, 100%, es conocimiento, no crítica, es decir, realmente es 100% vegetal, o cuando dices que cuando hablamos de este origen vegetal hay una parte de componente que no lo es, ¿no? Entiendo. A ver, una tinta tiene normalmente unos aceites vegetales, después tiene unos aditivos y tiene unos pigmentos. Pero los aceites vegetales, que al final es el conductor de la tinta, lo que es el aglutinante y el cómo funciona, a ver, esto se ha regulado a través de UPIA, ¿vale? UPIA es una asociación europea de fabricantes de tintas y UPIA marca una serie de condicionantes para poder trabajar. Por ejemplo, en el tema de los casos vegetales, para que una tinta se considere mineral, ellos consideran que ahora tiene que tener menos del 1% dentro de su fabricación de componentes minerales, ¿vale? A partir de ahí consideramos una tinta vegetal. En 2025 será menos del 0,1%. ¿Qué pasa? Que hay aditivos desecados o que siguen siendo de origen mineral. También tenéis que tener en cuenta que al final, medioambientalmente, una tinta mineral o vegetal, la única diferencia que existe es que sea sostenible o no. Porque luego las tintas vegetales también tienen un problema. Al final estamos utilizando sojas, estamos utilizando aceites de origen arbóreo, o sea, glicerinas, etcétera, que al final la agricultura tiene también su peso medioambiental. O sea, se utilizan herbicidas y se utilizan, que están ahí. Entonces, la principal diferencia entre las dos, un producto mineral o un producto vegetal, es que al final el mineral no es sostenible en el tiempo, estamos utilizando aceites fósiles y eso se acaba, y las vegetales no. O sea, tener en cuenta esto. Pero sí que es verdad que al final una tinta vegetal pues tiene un proceso luego que tiene una ventaja, que cuando en el reciclaje de los papeles pues se disuelve mejor y medioambientalmente es más sostenible, punto. De hecho, para que os hagáis una idea, ha habido este año, ha sido este año, 2023, lo que ha precipitado que los fabricantes europeos dejen ya de fabricar tinta mineral, porque lo han dejado de fabricar muchos de ellos, ¿vale? Es que la asociación AGAG, que es una asociación de biodiversidad francesa, ha prohibido que se puedan vender tintas minerales en el territorio francés. Pero es una agencia gubernamental de la biodiversidad. O sea, al final la perspectiva aquí es, hostia, que una tinta sea que tenga diversibilidad y que sea sostenible en el tiempo, y que al final, pues, un árbol es un árbol y lo puedo volver a plantar, que usos minerales que al final, pues, el fósil es el fósil. ¿Vale? Sí. Luego, Luis, tú habías dicho que las tintas, y a lo mejor podéis responder, las tintas vegetales tenían un coste mayor. ¿Un coste mayor? No mucho mayor. Un coste superior, pero no mayor, no significativamente, como lógicamente cuando en industrias como la nuestra, con tan poco margen,
cualquier subida de coste, y más en estos años tan locos que hemos tenido de subida del papel de manera estrepitosa, de tintas, o sea, todo ha subido, lo miras, ¿no? Pero no es un coste lo suficientemente significativo como para que uno se preocupe. Luego también hay que entender que nosotros, ahí hablando antes del secado del tipo de tinta, usamos 2 tipos de gamas: las semifrescas, que como bien decía Carlos, secan, digamos, por penetración y por oxidación, más lentas de secado, y luego las oxidativas, que secan básicamente por oxidación y son más rápidas. Entonces, en función del producto que vamos a hacer, calidad, tiempo, urgencia, usamos un tipo de tinta, otras que ahí sí están calibradas con la máquina. Y 2 preguntas y acabo, os lo prometo. Otra es Javier, perdona, que te iba a llamar Luis, y me he quedado que no, perdona. No podía hablar porque se ha quedado sin voz. Pelota. Que, bueno, o una filosofía que corre, una idea que existe con la impresión digital versus tal vez la offset, ¿no? Es, por una parte, que es un tema que ha estado Carlota, ¿no? El tema del tóner como elemento extra que necesita un reciclado o que produce su huella. Tú has hablado y en este sentido te iba a preguntar qué porcentaje cuánto se recicla, que si lo sabéis. Y luego has hablado también de la maquinaria, que decíais remanufacturación con elementos, y también sabes el porcentaje. Porque me ha parecido súper interesante, ¿eh? Entonces, para saber más o menos si hemos evolucionado mucho, si estamos aquí, el objetivo es ir más allá, etcétera. El porcentaje ahora mismo no lo conozco, porque es un tema que manejan las fábricas de Canon a lo largo de todo el mundo. Depende del equipo, en este caso concreto, de las diferentes gamas que tiene Canon, desde medio, bajo, medio o alto volumen. Los procesos son diferentes, pero bueno, puedo, si quieres, tomar el dato y te lo hago llegar. Déjame, a ver, con esta voz que tengo yo de Barry White hoy, te respondo un poquito. Bueno, como decía Miguel, no es Javier, es Miguel, depende del tipo de equipo. Utilizamos porcentajes de piezas remanufacturadas. Para darte una idea, tenemos un equipo que lo llamamos EQ80. Eso quiere decir que el 80% de las piezas que utiliza son remanufacturadas. No es exactamente un equipo para este tipo de impresión, más para tipo de oficina, pero sí es algo que tenemos ya muy estructurado. Tenemos una fábrica en Alemania que solo se dedica a esto. Cogemos equipos del mercado nuestros, reutilizamos piezas y remanufacturamos, que es algo en lo que tenemos muchísimo foco ahora mismo. Gracias. Sí, ya la última, perdón. Pero es que creo importante en el sentido, Carlos, y déjame ser un poco, con todo el cariño, déjame ser un poco crítica, y a lo mejor es desconocimiento, pero eso me encanta porque es la primera vez que hablo con alguien que se dedique en el sector de las tintas. Dices, es la responsabilidad del consumidor, es vuestra responsabilidad pedir. Como decía Carlota, a mí como editorial no quiero pasar toda la responsabilidad al lector, como creo que no es justo que se pase desde la fabricación de tintas toda la responsabilidad al editor o a la imprenta. Creo que es una responsabilidad conjunta. Y desde el desconocimiento, te digo, creo que en el sector tintas no hay tanta transparencia o como mínimo voluntad de comunicación como en el papel. Sensaciones, te transmito mi sensación desde el sector editorial, perdona, y a lo mejor Carlota tiene una impresión totalmente diferente. Esto, precisamente, al pobre a Carlos, que le he llamado Gonzalo, a Miguel, que le he llamado Javier, en fin, Luis, menos mal que sé que eres mi referente. A Carlos le he visto, la verdad, en bastantes ocasiones. Yo creo que también es un problema del sector nuestro. Fíjate, que es al revés, ¿sabes? Que yo creo que nosotros estamos, por lo que sea, porque nos cuesta más comprenderlo, porque Carlos ha ido y ha hablado con toda la tranquilidad siempre de... No es una crítica a ti ni mucho menos, me ha parecido un discurso súper sencillo en el sentido de con voluntad de que se entienda, súper llanero y tal. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿existe tal y como existe en el papel una ficha del papel que te
Vale, pues Es entonces, un producto químico. pues entonces tal vez sí que es una responsabilidad del sector en el sentido de, por ejemplo, yo hablo con imprentas, me pasan la ficha del papel sin pedirla casi, Nosotros hemos pero la de pasado tintas fichas no. A nosotros sí que nos... Penguin, pues por gracias. ejemplo, del papel que utilizamos, de los adhesivos, de todo. Hay fichas de todos los productos que se utilizan. Yo creo que Fichas también técnicas. es una parte de desconocimiento nuestro y como que nos da miedo. No sé, como es una parte más química, tal, tardamos más en entenderlo y nos da más, y no pedimos. O sea, ya nos hemos hecho la idea que del papel la tenemos que pedir, pero de la tinta no. Claro. Y creo que eso también tenemos que cambiarlo. A ver, es un producto químico, ¿vale? Empezando por aquí. O sea, cualquier producto químico que se fabrique, pero es que me da igual una tinta, un disolvente, cualquier cosa tiene que declarar hojas de seguridad, fichas técnicas, y eso está colgado en las páginas web de los fabricantes. O sea, es totalmente transparente. Incluso, Cuando hablo, también quiero aclararte, cuando hablo de la responsabilidad del consumidor, hablo incluso de la responsabilidad del fabricante, como consumidor. O sea, Flame Group tiene que comprar una resina caledofolia y tendrá que averiguar de dónde viene y qué bosque es y qué sostenibilidad tiene esto. Igual que tú averiguas de dónde viene tu papel. O sea, responsabilidad del consumidor, hablo de todo, de todo el proceso, desde el fabricante, pero igual que tiene que averiguar de dónde viene la energía que contrata y a qué empresa contrata, si es una energía renovable o no, para mover sus máquinas. En mi propia empresa estamos preocupados en esto, como consumidores. O sea, no hablo ni del producto final, ni del consumidor del producto final, ni de vosotros que estáis en el medio de la cadena. Hablo de todo, toda la economía circular, ¿vale? En este caso, por favor que quede claro. Y luego en el tema de la transparencia a nivel de tintas, es que pocos sectores veo más abiertos, ¿sabes? O sea, tienes declaraciones de responsabilidades medioambientales por parte de los fabricantes, vídeos abiertos a sus... o sea, poco secreto industrial hay aquí. Lo que hay es una carrera competitiva medioambiental. Y cuando hay una carrera competitiva medioambiental se abren las puertas al campo, ¿eh? O sea, vosotros tenéis toda la información a nivel de seguridad y a nivel de composición y a nivel de fabricación por parte de... Yo hablo de Flame Group, que es un fabricante europeo. Evidentemente el chino... ¿Es un fabricante chino? Lo siento por los chinos, pero es que no dan ninguna información. Esto es así. Pero te puedo decir que el fabricante nosotros tenemos tratos con fabricantes coreanos, con fabricantes japoneses, evidentemente europeos y también americanos. Y el sector de las artes gráficas en general es un sector abierto, ¿eh? incluso a nivel de fabricante de equipos, nosotros también tenemos las mismas hojas, la misma trazabilidad, cumplimiento de toda la normativa europea en cuanto a seguridad, emisión de elementos volátiles, etcétera. O sea, en este sentido es información abierta, se puede suministrar sin ningún tipo de problemas y por lo tanto estamos bien. Que hacemos la última porque en realidad ya nos tenemos que ir, la respondemos rápido. Soy José Paniagua, yo tengo una pequeña editorial muy pequeñita, Colibris, en el norte de Alemania. Y bueno, pues hablando un poco, yo creo que lo que decía ella también, ¿no? La transparencia es importante, pero un poco también el consumidor, ¿no? O sea, yo creo que yo en Alemania, yo me fui, bueno, por otras causas. Al final, pues hace 4 años fundé una pequeña editorial y solamente estar allí te empujan a que hagas los libros sostenibles. O sea, por lo menos en el ambiente en el que yo vivo, en el que yo me muevo, la sostenibilidad o que un libro tenga una etiqueta, es que eso es lo que iba a decir también, no sé si hay un etiquetado de ecoedición o demás, porque por ejemplo yo busco una imprenta que sea sostenible. Yo imprimo en Europa porque no se me ocurriría imprimir en China, mi concepto, ¿no? Personal. También, como decía Carlos, yo miro una empresa y obviamente también hablo del tema económico. Para mí es más barato imprimir, que también tendría que ver, ¿no? Este libro, por ejemplo, está hecho 100% ecológico. En Bremen, 100%, pero claro, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes? Es muy caro. Con tintas vegetales, y este también, pero no pone en ningún sitio. Y yo, como editor,
no se me ocurrió poner tintas vegetales, hecho con bajo consumo de agua, porque esto está hecho con una empresa ecológica española. Yo imprimo en España porque para mí es más barato imprimir también en España, a pesar de que después tienes que transportar el libro, ¿no? Pero entonces, lo que quiero decir, ¿por qué no tampoco hay una etiqueta, o si lo hay, por lo menos una información, o bueno, a lo mejor tenemos que ser nosotros los editores, a lo mejor tenemos que ser nosotros los editores los que expongamos en el libro, o los que describamos, como por ejemplo en este libro sí que lo describimos, pero que describamos cómo está, de qué manera está impreso. Es que yo, para mí, el tema es que, claro, habría tanto que etiquetar con las tintas, el papel, que ya viene etiquetado muchas veces con FSC o PEZ. Pero ahí está, y, por el ejemplo, papel sí está. Yo creo, nosotros estábamos hablando con el Instituto de la Ecodición, precisamente por esto, porque habría que buscar una homogeneización en la que hables de que es un producto sostenible, ¿no? Que es un producto ecológico, y quizá eso sí es un sello en el que digas, oye, mira, yo te hablo en porcentajes, un producto 100% compostable, o un 80, un 90, ¿no? O qué huella de carbono genera, ¿no? Y quizá porque, claro, si tuviésemos que certificar cada cosa, que se puede hacer, ¿no? Y de hecho ellos tienen su sello. Homogeneizarlo en una etiqueta, no lo sé. Pero una etiqueta normalizada, europea, donde digamos, oye, pues, ¿qué es? Que nos pasa con la alimentación, que empieza a haber mucho más conocimiento, si es biológico, si es ecológico. Entonces yo creo que es más un trabajo conjunto, y ahí ya también entran los estados, y estamos todos dispuestos, ¿no? O sea, a trabajar en ese sentido. Porque hecho, para nosotros también es una investigación que realizar, de la cual muchas veces uno desconoce. Claro. Tampoco, no sabe. Yo sí que elijo una imprenta que sea más o menos sostenible, que use tintas vegetales, o que tenga bajo consumo de agua, o que, por ejemplo, use placas solares, eso para retroalimentarse, por decirlo así, pero muchas veces después nosotros mismos no somos los que decimos, hemos hecho el libro así, ¿sabes? También, ¿no? Mirad, aquí hay un problema. Sí. Que es, os voy a poner unos ejemplos de etiquetado sostenible para las tintas. La Blue Label, la etiqueta ecológica nórdica, la etiqueta ecológica austríaca, la Heidelberg Saphira Eco, los requisitos de calidad de Nestlé, que esa es otra etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una diversidad de etiquetado y de normativa que es muy complicada. Normalmente cuando un fabricante cumple todas las normativas, o sea, está en EUPIA, que es el primero que tiene que te marca cómo fabricar, al final cumple todo este tema de etiquetados. Pero ¿os dais cuenta cuántas etiquetas hay? Igual que hay FSC y PEF, sí, hay un montón de... O sea, el problema es que no hay homogeneización, como para saber, pero esto existe, ¿eh? Pero esto lo vamos a conseguir, ¿eh? Es hacia donde vamos, empezando por el Instituto de la Ecodición. Vamos a conseguir tener un sello que cumple todo para los libros. Bueno, muchísimas gracias. Todos, gracias.